cantar, tienen que dar una buena razón. Bueno, nuestra hermana Diana empezaba diciéndonos en el versículo 2 que había una decisión del corazón, porque es el corazón que dice, yo me aseguraré y no temeré, pero no por sus propias fuerzas. Daba argumentos importantes. Primero decía, porque Dios es su salvación, empieza ese versículo 2. Sigue diciendo, porque Dios es su fortaleza y porque Dios es su cántico. Y si esas tres cosas son verdad en nosotras, entonces nosotras podemos aceptar lo que nos dice el versículo 6. El versículo 6 dice, regocíjate y canta, sí. Amén. En julio con pandemia, sí. En julio con los aeropuertos que se están abriendo, lo que significará eso para los futuros contagios, sí, con todo eso. Porque cuando Dios inspiró a Isaías en este capítulo 12 y este versículo 6, ya Dios conoció este tiempo. O sea, no es que esta palabra funcionaba para los tiempos de Isaías, es que cuando Dios le dijo a Isaías, escribe capítulo 12, Él estaba pensando en ti y en mí. Entonces es a ti y a mí, en este tiempo 2020, donde Dios dice, regocíjate y canta, hija mía, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Si hay un pueblo, si hay una población debajo del sol que se puede regocijar y cantar, somos las hijas de Dios. ¿Pero por qué? Porque somos oblivious a la situación del mundo, porque somos superficiales de ninguna manera. Por una razón, porque nosotras sabemos que grande es en medio nuestro el Santo de Israel. Y tenemos que empezar con esa nota para que nuestras almas se calmen, porque es cierto, cuando uno escucha los informes y los reportes y nuestro corazón de mamá, que como gallina queremos proteger y anticipar, pero si tú no aprendemos a traer, como dice bien la palabra, a traer todos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo, es el mismo Isaías en el capítulo 26 que nos dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. De la única manera que tu mente y mi mente, que tu corazón y mi corazón se mantendrán en calma, sin importar lo que pase, es aquel cuyo pensamiento en el Señor persevera. ¿Y cómo persevera tu corazón y mi corazón delante del Señor? Haciendo memoria de su palabra, meditando en ella, memorizándola para luego traerla a la memoria y calmar nuestro corazón, yendo a la palabra y también confesándola al Señor. Señor, hoy estoy muy tensa, estoy muy ansiosa, estoy muy preocupada, diciéndoselo a aquel que pueda hacer algo al respecto. Entonces, recuérdate, hermana, que hoy es una tarde para que tú y yo nos regocijemos y cantemos. Sí, porque aquí es donde hace mucho sentido nuestro cántico. Es aquí donde es un verdadero sacrificio de alabanza. Aquí se convierte en un sacrificio de alabanza. Entonces, hermanas, quería iniciar con ese versículo de ese capítulo tan hermoso que el Espíritu de Dios puso en el corazón de la hermana Adriana para abrir la reunión y para de alguna manera poder hacer la transición de chicas que estamos comentando muchas cosas. Y quiero decirles, una de las bendiciones de poder conversar así es que no tenemos mascarillas. O sea, hasta de eso Dios ha tenido cuidado de nosotras hoy en la tarde. Porque si esta reunión fuera todas nosotras en la casa de la hermana Elvira o allá en la iglesia, estaríamos todas con todo esto que hay que ponerse como protocolo de seguridad. Y hasta en eso Dios nos complace, que podamos estar relajadas, sin zapato la que quiere, bien cómoda con su vestido y sin tener nada en la cara. Así que disfrutemos este tiempo y no permitamos que se nos cargue el corazón con cosas que no están en nuestras manos solucionarlas. Y qué bueno que no están en nuestras manos solucionarlas. ¿Saben por qué, hermanas? Porque si estuviera en nuestra mano solucionarlas, definitivamente hace tiempo lo habríamos solucionado, humanamente hablando. Pero el propósito que Dios está queriendo hacer dentro de nosotros y a través de nosotras se habría cortado. Porque si no se ha terminado esta pandemia es porque todavía el tiempo de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo no ha terminado. Entonces nosotras con buenas intenciones a veces tronchamos procesos que Dios tiene en nuestras vidas y en la vida de los nuestros. Así que pasamos entonces a esta tarde. Mire, hermanas, yo quiero, si me permiten, empezar ante todo dando las gracias a la hermana Adriana porque ella hizo un trabajo hermoso con la recolección de los grupos de edades que tienen sus hijos y mis hijos. Entonces, de alguna manera, eso nos ayuda a ponerlo en contexto. Y yo me reí muchísimo porque pude ver
que hay un Cristian de 1 año y está una hija de la hermana Nelly Mer que tiene 25. Yo dije, oh Señor, tú has permitido en este pueblo de la iglesia Monte de Sion que estén todas las edades. Y eso es una tremenda bendición, porque si nosotras hacemos nuestra parte de discipular a nuestros hijos, como decía la hermana Adriana, y les enseñamos a ellos qué es discipular a los más jóvenes, pues tenemos ya nosotros una iglesia que se va a discipular a sí mismo, porque el que tiene 15 puede discipular al de 9, al de 7. La que tiene 25 puede discipular al de 13, al de 14, al de 20, 22 y 23. Y de eso se trata la iglesia. La iglesia es edificar los unos a los otros. Amén. Entonces, dicho esta buena noticia que tenemos todos los rangos de edades, eso quiere decir que la conversación va a ser muy rica, porque hay quien está manejando diapers y quien ya está batallando con que se quiere comprometer y no me agrada con quien se está comprometiendo. Así que hay de todo aquí. Quería, sí, inmediatamente, para que no se me vaya a olvidar, mostrarle algunos recursos maravillosos, hermanas, con los que contamos. Y yo quería solamente mostrarle algunos de lo mucho que hay allá afuera. Gracias al Señor, estamos en un tiempo donde hay muy buen material cristocéntrico. Por mucho tiempo no había nada escrito. Luego entonces quienes empiezan a escribir son los autores seculares y mucho de su filosofía y su ideología, como no venía filtrada por la palabra, daban consejos distorsionados a lo que tú y yo sabemos que es la verdad. Pero por su misericordia y su gracia, hay una cantidad impresionante de material profesional filtrado por las escrituras que tenemos de todas las especialidades. Yo te quiero mostrar solamente algunos de los que hay disponible. Este libro, que tiene un título bien interesante y que alguna lo tuvo que tal vez escuchar de la boca de su adolescente en algún momento, se llama Get Off My Case, una expresión muy de adolescente. Cuando yo hago así, yo no sé si realmente logro que se vean las cosas, pero ahí estoy tratando de que lo puedan ver. Sí, este libro aún no se traduce, pero ya Yari yo le envié unos minutos antes de iniciar, lo que fue, porque quisimos para los padres de algunos estudiantes del colegio, que tuvieran en 2 entregas distintas, como un comunicado donde en bullets se ponían las ideas principales del libro en español. Así que ya lo tiene como un correo, y más adelante mi amada Yari le va a dar forward a ustedes para que todas lo tengan, de la primera parte del libro. Y próximamente entonces se va a hacer la segunda parte, que es la que va concentrada más en las actitudes de nuestros hijos. Y dice, cómo tener una crianza piadosa cuando tenemos un hijo o una hija airado, de voluntad firme y rebelde. ¿Ok? ¿Cómo lidiar con eso? Desde la perspectiva de Dios, combinando la misericordia y la gracia que nosotros hemos recibido, pero todo el consejo de Dios, sin aligerarlo para que ellos lo quieran aceptar. A Dios no tenemos que hacerle promoción. Dios no es un club. Dios le dijo a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? O sea, que tenemos un Dios que nos ala con cuerdas de amor, pero Él no va a negociar ni su santidad, ni sus estándares, ni su gloria para agradarnos a nosotros. Entonces, este libro es excelente. La que tiene la posibilidad de adquirirlo y entenderlo en inglés está, y es de muy fácil comprensión. Se lo dice alguien que de inglés sabe solo un chingo. Hay otros temas buenísimos también y son booklets, son más pequeños, pero son tremendos. Cuando tu hijo o tu hija te dice, I'm gay, ¿cómo tú lidias con eso? Nos da un ataque de nervios y le decimos, mira muchacho, lo botamos de la casa. ¿Cómo trataría el Señor una situación así? Entonces, hace un acompañamiento paso por paso. Te enseña a ti a lidiar con las mismas emociones que tu corazón vienen. Imagínense, hermano, uno está criando para Cristo y que le salga un hijo un día, mami, tenemos que hablar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lidiar con esto? Penosamente no nos anticipamos a muchas conversaciones, sino que nos agarran de sorpresa. Entonces, ¿por qué no nosotras empezar de alguna manera a prepararnos con información que tal vez no nos llegan, ya sea porque no nos dimos cuenta, porque nuestros hijos no se atrevan, o no le está pasando a ellos, pero le va a pasar a un amigo de ellos? Y tú puedes hacer de tu hijo un discipulador. Y si tu hijo maneja esta información, podrá compartírsela a sus amigos. Entonces, es como una visión discipuladora a largo plazo y evangelística. También de pronto los hijos de nuestras amigas o una Los hijos de hermana. nuestras amigas y nuestros nietos, porque hay cosas que nuestros hijos no están viviendo, pero
pero tal vez con nuestros nietos habrá que lidiar algunas cosas. Aquí está otro tema que allá es más difícil de manejar que aquí, porque yo sé que allá la medicación es la respuesta número uno, pero aquí, y no estamos en contra de la medicación, al contrario, creemos que la medicación es un regalo de Dios para la humanidad. ¿Cuál medicación? Toda medicación que sirva para tratar una necesidad orgánica viene de Dios, porque toda verdad es verdad de Dios. Dios tuvo que dar la inteligencia, la sabiduría, los recursos a un grupo de personas para que crearan una molécula, con la intención de que a pesar que estamos en un mundo caído, una expresión de la misericordia del Señor son los medicamentos. Así que no tenemos nada en contra de los medicamentos y no acepten que le hablan en contra de los medicamentos. Ahora, una cosa es la medicación y otra cosa es la adicción. Si lo que sea que yo estoy tomando, aunque sea Coca-Cola, lo hago con la motivación de que calme una necesidad del alma, en ese momento la Coca-Cola se constituye en una droga para mí. ¿Ok? Entonces, pero medicación, bienvenida sea, es un regalo de Dios. Así que con este tema, hace la combinación de sea medicado o no, cómo tú vas a manejar y ayudar con una guía bíblica misericordiosa desde la gracia, acompañar a mi hijo con déficit de atención e hiperactividad, que es una realidad en muchos casos, en otros está confirmado que es falta de estructura y una sobreestimulación de electrónicos. Y por eso cada vez más aparecen más casos que cumplen con el criterio del diagnóstico, pero en el fondo no son diagnósticos. Cuando se empieza a trabajar estructuras, regulación de los tiempos con electrónicos, enseñar a los niños a mirar a la cara, porque las madres también nos están mirando a la cara, no haciendo algo en la cocina. Sí, dime, mijo, que te estoy escuchando. No podemos pedirle luego que ellos nos miren a la cara, porque no lo han aprendido de nosotros. Entonces, cuando se agota una línea interesante de estrategias, entonces se considera la medicación si fuera necesario. Este es sumamente interesante porque dice, son cómo preparar citas estratégicas con nuestras niñas, que va desde los 8 años hasta los 16. Y son citas muy, muy interesantes porque es de Dana Gresh, una mujer que Dios la usa maravillosamente bien en los ministerios de las vinculaciones madre-hija. Y te pone cómo tú vas a hablar de la belleza con tu hija. Sabemos que eso es todo un tema. Entonces ella propone, en vez de tú sentarte, mi hija, tú eres bella, de verdad Dios te hizo hermosa, lo cual es cierto. Pero ustedes saben lo que las hijas están pensando en ese momento. Tú le estás diciendo que ella es bella y ella dice, ay, eso es mami porque ella me ama, porque yo soy su hija. Entonces, no te discute, no te contradice, pero no está penosamente, según la edad que tenga, no está recibiendo esa información de ti, aunque tú se le estás diciendo de todo corazón. Pero aquí ella propone una de las tantas estrategias. ¿Qué tal si el día que vas a hablar de la belleza, te vas de ella con una cita para un museo? Y ustedes tienen la bendición, hermanas, que están en el país de los museos. Así que es cuestión de disponerse. Entonces ella dice, pásense todo un día en el museo, yendo a cada uno de los salones, comenten las pinturas, qué hace una pintura bonita u otra, y así aterricen el concepto de belleza. Por un lado, le vas a enseñar lo subjetivo de la belleza externa, como el mundo la ve, y en qué consiste la verdadera belleza. Y ahí tú abordas el tema de la belleza. Miren qué manera más linda de traer un tema que le interesa a ella, pero que tal vez, así de decirle, sí, mi hija, no te preocupes si tú eres hermosa, no lo pudieras recibir. Un tema que no nos gusta admitir, porque es un tema hasta vergonzoso para las mujeres. Hasta hace 20 años se entendía que la pornografía era un tema masculino. Lo que pasa es que la pornografía femenina no es visual, no es con imágenes, es con palabras. De ahí que hay tantos libros, supuestas novelitas románticas, que no son románticas, son eróticas y pornográficas. Y son más dañinas inclusive que la que ven los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre está viendo el estímulo visual. Para que una mujer leyendo, no solamente está leyendo, está ejercitando el cerebro porque tiene que recrear la imagen en su cabeza. Hace doble trabajo y es más difícil de trabajar. Entonces, hay un abordaje abierto. ¿Qué hacer cuando alguien que yo amo, mujer, adolescente o niña, está lidiando con la pornografía? Cuando lo detectamos, ¿qué hacemos? Confrontamos de una vez, le damos un seguimiento, confirmamos que efectivamente fue ella o fue que alguien más usó su computadora. Hay tanto que hacer.
antes de decirle, mira, yo te encontré y vi y supe que tú estás, antes de levantar el dedo. Así que hay materiales, le digo, hermana, que es una cosa maravillosa. Yo bendigo al Señor, ir a una librería, más allá que aquí, de hecho. Cuando Dios me permite viajar, lo primero que yo voy a las librerías cristianas con mucho enfoque psicológico, porque la psicología y la Biblia no tienen que ser enemigas, siempre y cuando nosotros filtremos toda sugerencia psicológica por lo que Dios dice. Y nos vamos a sorprender cuántos principios que la psicología dice que son de ellos, realmente son principios establecidos por Dios. Solo que ellos le pusieron un nombre elegante, y como a veces los hijos de Dios no hemos invertido tiempo estudiando la palabra, nos asombramos como que fue el descubrimiento del momento. Pero Pablo dice que el que está acostumbrado a tocar la palabra, ejercitarse en la palabra, tiene el sentido agudizado y puede detectar de una vez cuando algo es de Dios, cuando no es de Dios y cuando ya Dios lo dijo primero, aunque sea con otra palabra. Muy interesante porque sabemos que para el hombre latino no siempre es fácil saberse relacionar con sus hijas. Entonces aquí habla de una guía para tener una relación padre-hijas de manera saludable, donde se le modele masculinidad para que nuestras hijas aprendan a qué esperar y qué demandar de un futuro compañero. A veces los papás lo que hacen es que le preguntan a la mamá, cuando quieren saber cosas así, ¿cómo está ella? La he visto triste, porque ellos mismos no saben cómo relacionarse. A veces las primeras responsables de que esa relación sea así somos nosotras. Porque desde que ellos quieren acercarse, uno dice, no, yo lo resuelvo, yo la ayudo, y nosotras mismas hacemos puentes entre nuestros esposos o los padres de nuestras hijas y nuestras hijas. Y les robamos oportunidades para que ellos se conozcan uno a uno. Entonces aquí hay una propuesta interesante de cómo ese acercamiento se puede ir haciendo. Es una guía para la crianza de hijas, relación padre-hijas. Otro tema, cómo criar hijos sexualmente saludables. Venimos y lo sabemos de un trasfondo latino donde de eso no se habla. Y sabemos que eso es un gravísimo error, porque cuando negamos nuestra sexualidad estamos restándole la creatividad de nuestro Dios al momento de la creación. Y nada más lejos de la gloria. Si hubiese algo indigno en la relación hombre-mujer, no fuera Dios quien escogiera el matrimonio como un ejemplo para expresar la relación entre Cristo y la iglesia. Así que si nuestro Dios escoge a Cristo como novio y a la iglesia como novia y los pone como representación de un matrimonio y de intimidad, entonces nosotros no podemos tacharlo. Entonces, ¿cómo criamos hijos sexualmente saludables, satisfechos con su sexualidad? Entender que sexo no son los genitales, que somos sexuales completos. El que yo me quiera poner arete y que me guste combinar la blusita, eso es sexualmente de la mujer. Entonces, ayudarle a entender que la palabra sexo no es una palabra prohibida, pero que sexo no es solamente un acto, es todo lo que somos, porque Dios determinó nuestro sexo desde el vientre. Entonces, es muy interesante esa propuesta. Aquí a veces tenemos historias muy lindas de que nuestra relación con nuestras hijas fue maravillosa hasta los 13 y que luego se volvió caótica. Bueno, aquí dice cómo formar una relación madre-hija, un vínculo que vaya más allá de la manipulación y del control. Porque a veces terminamos utilizando una de esas dos estrategias para retener a nuestras hijas cuando entran en la adolescencia. O la manipulamos con malestar. Ay, Dios, cada vez que tú sales por ahí, yo me estoy muriendo del corazón. Eso es cargarla con una responsabilidad que no le toca. Si usted se va a morir del corazón, se va a morir del corazón y no va a ser por su hija. O el control. Entonces, ¿cómo mantener una relación saludable y que sea genuina? Es muy distinto decirle, si supiera lo que me preocupo cuando sales, porque me pasa esto y esto. Yo estoy pidiéndole al Señor que me ayude en estas áreas, pero tú pudieras contribuir haciendo esto y esto y esto. Es muy distinto decirle, ay, qué bueno que llegaste porque me estaba muriendo. Eso se llama manipulación, hermanas, y Dios nos pide que renunciemos a esas estrategias. Entonces aquí hay propuestas muy interesantes. Todo esto se consigue online, todo se consigue online, ¿ok, hermanas? Esto me fascina, esto es un trabajo de nuestra iglesia local, de Oasis, y específicamente se trabajó en el colegio, se llama 7 principios bíblicos para la paternidad. Le voy a mostrar cuáles son las preguntas que hace, o sea, los tópicos que abordan y cuáles son esos 7 principios solamente. Esto se
se lleva a cabo en un taller de 3 días. Yo sé que si luego la hermana Diana le parece que el contenido puede ser pertinente para ustedes, con que Pastor Amado y Pastor Tomás hablen, sería lo único que se necesita para que se preparen unas reuniones de Zoom, así mismo, tipo workshop, y puedan tener un entrenamiento en esto, porque bien vale la pena. Miren, los temas que tratan son, ¿existe algún manual de instrucción para la paternidad? ¿Por qué mi hijo se porta de la manera que lo hace? ¿Cómo puedo alcanzar el corazón de mi hijo? ¿Debo disciplinar o castigar a mi hijo? ¿Es posible corregir y mantener una buena relación con mi hijo? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a relacionarse apropiadamente con la tecnología y las redes sociales? Y finalmente, ¿cómo abordar el tema de la sexualidad con mi hijo? Esas son las preguntas en las cuales se desarrolla este material. Y habla de que hay 7 principios bíblicos que nos permitirán abordar estos temas. Y se los comento nada más aquí muy rápidamente. Entender el corazón de tu hijo es el primer principio. Alcanzar el corazón de tu hijo es el segundo principio. Instruir el corazón de tu hijo es el tercer principio. Corregir el corazón de tu hijo es el cuarto principio. Evangelizar el corazón de tu hijo es el quinto principio. Y profundizar en el corazón de tu hijo es el sexto principio. Y el último es aplica el evangelio a tu corazón y al corazón de tu hijo. Nosotras generalmente invertimos el paso 3 y el paso 4. El paso 3 dice instruye y luego corrige. Nosotros tendemos a corregir. Esto está mal, sin haberle mostrado primeramente cuál es el patrón del que está bien, para que él pueda o ella pueda entender con qué va a comparar su actitud, su comportamiento, sus palabras, su manera de vivir. Entonces, le comento que es un material muy bueno y está totalmente en español. Y yo, para mí, para mi consumo personal, porque lo estoy necesitando, estoy con esto. Se llama Menopausia, ayuda para la acalorada y estresada. De verdad me lo estoy leyendo. Yo he visto la misericordia del Señor, que me ha dado más duro este asunto. Me ha dado más duro justo cuando puedo estar en la casa. Me baño 1000 veces al día, me pongo el abanico 5000 veces. Yo dije, ay, Señor, gracias. Porque yo en aula, como me estoy, que me mojo completamente. Así que Dios tiene, hermanas, Dios tiene todos los tópicos que nosotros pudiéramos necesitar, porque su palabra nos dice en Primera de Pedro que todo lo necesario para la vida y la piedad ya nos fue dado en su palabra. Eso requerirá tiempo, anhelo, pasión y por supuesto un corazón que reconoce su necesidad, ¿verdad? Porque somos más intencionales en la medida en que estamos más claros en nuestras necesidades. Y yo creo que de eso es lo que va a nuestra reunión de hoy. Y es poder escuchar, hermanas, más que yo dar sugerencia, como el rango de edad es tan y tan amplio, me encantaría poder escuchar cuáles son sus inquietudes con libretica en mano para yo tomar nota y luego pudiéramos, no sé, como por bloque de edades, ir trabajándolo. Ya la hermana Adriana me irá dando las pautas de cómo lo pudiéramos hacer, pero poder como escucharlas y la hermana Adriana irá desmuteando conforme la necesidad o la pregunta que quieran hacer, o si lo vamos a hacer escribiéndolo en el chat, no sé, para ir entendiendo, porque de repente hay muchas necesidades que se agrupan y ustedes mismas van a poder responderle la necesidad a otra hermana, porque ya usted pasó por esa edad con el suyo y vio que no fue tan terrible como la hermana lo está viviendo, porque esa es su realidad presente. Y usted le va a decir, ay, hermanita, eso no es nada. Te diré que eso pasa bien, bien ligero. Así que yo creo que la palabra ahora es de ustedes. Ya que, hermanas, acuérdate, te dije, vengan con sus preguntas listas. Hola, Sí. que se le vayan ocurriendo, ¿verdad? Ajá. Ay, yo sé que muchas tenemos inquietudes en nuestros corazones y quizás no sea de nuestro hijo propio, pero su mejor amiga que tú estás compartiendo con ella sobre sus Así es. hijos. Así es. Estoy abierta a las preguntas para irla como clasificando por edades o por tópico, ¿verdad, hermanas? A su orden.
Hola, Marilis. ¿A quién veo? ¿A quién busco? ¿A quién busco? Yesenia, hola. Me llegó un video que ya tú sabes cómo yo me puse, ¿verdad que sí? Y que te vamos a esperar por acá, ¿eh? Y un evento muy especial. Yo aquí brinqué, ¡wow! Y celebré contigo, hermana. Ay. Yo celebré ese evento contigo. Estamos contentos. Muy agradecidos al Señor por su hermosa provisión. Amén. Bueno, yo quería tocar un punto y es básicamente sobre los muchachos a medida que van creciendo. Tú sabes, uno los ha tenido en el Evangelio y ahí han ido. Entonces, tú sabes cómo es eso de la niñez, un poco de repente distraídos, otras veces enfocados, pero luego van llegando a una edad en que pareciera que les empieza a caer mal, que uno les comparta la palabra, como por decir, una actitud como, oh, otra vez, ahí viene otra vez mi mamá con lo mismo. O, por ejemplo, tú les presentas una nueva idea, un nuevo método, una nueva forma, ¿no? Entonces ahora te salen con algo como, por ejemplo, ay, no, es que eso no, porque esto. O sea, siempre hay una crítica a lo que uno les está proponiendo. Por decir un libro, te traigo este libro, mira, vamos a leer este libro. Ay, no, ese libro es demasiado infantil. O no, ese libro es un chapter book. Y entonces, siempre hay un pero, ¿no? Pero lo que realmente uno puede ver de fondo es que en realidad están como que rechazando en sí lo que es el evangelio, y cuando eran chiquitos tú podías presentarles eso y ellos recibían, pero van llegando a una edad donde ya como que se están poniendo herméticos, especialmente en ese tema. Y lo otro que yo quería preguntar entonces, ya yendo un niño por ese camino, ¿qué hace que un niño o un joven, mejor dicho, termine rechazando el evangelio radicalmente? Y esto lo he sabido que es más cuando llegan a la universidad. ¿Qué pasa en la mente del niño, en el corazón del niño, o en la familia? Aún puede ser en la familia, los padres. No sé si nos pudieras ayudar con eso. Maravillosa segunda pregunta, porque te voy a empezar esa respuesta con una experiencia que me tocó vivir con un estudiante. Pero no sé si lo vamos a ir haciendo, hermana Diana, pregunta-respuesta, o si voy a, porque me quería como anotar algunas de las preguntas para poderle responder a varias hermanas. Ok, si alguien... como tú quieres. Ahí, okay. ¿Tú prefieres que hagan más preguntas? Me gustaría, porque si luego se abunda mucho en una respuesta y una hermana tiene una pregunta en espera, se nos pudiera terminar el tiempo y no poder ni siquiera escuchar su pregunta. Ok, sí. Entonces, adelante, otra hermana. ¿Y alguien más? Obviamente, sí, hay más preguntas, claro. Buenas tardes, mi nombre es Sandra. Hola, Marilis. Hermana Sandra, ahí te oí con lo de los VeggieTales y me acordé de cuando yo estaba criando. Yo me lo disfrutaba más que mi hija. Sí, bueno, mis hijos están fascinados. Bueno, ya el varón tiene 9 años y mi nena tiene 8, pero ellos están fascinados con los VeggieTales y ponen a mi esposo, no es creyente, pero ellos, papi, siéntate con nosotros, escucha, ve. Entonces, Dios está haciendo la obra, definitivamente. Ahí tienes a los evangelistas, en tu propia casa. Sí, Sandra, ¿en qué te puedo servir, hermana Sandra? Mira, bueno, a mí me encantaría tener como un estudio para mis hijos, ¿verdad? ¿Qué Biblia me recomiendas? Mi hijo me estaba diciendo, mami, cómprame la Biblia de VeggieTales. Pero yo digo, él tiene 9 años, yo debería aprovecharlo más. Entonces estoy en eso de que esa es la correcta para él o me voy un poquito más arriba y eso yo quisiera hacer con ellos, como un pequeño estudio dentro de la casa para ellos. ¿Qué me recomiendas? Muy bien, hermana. Te tengo 2 respuestas ahí en hall. Sí, muy bueno. Y qué bueno que él mismo está manifestando la Biblia que quiere. Es un indicador muy importante. Sí. Porque de alguna manera dirá la hermana Yesenia, ¿ves lo que te digo? En esas edades hasta te dicen que
Adelante, hermana. ¿Alguna otra pregunta en la que pudiéramos como hacer un grupito, si les parece? También eso de la sexualidad, que hasta dónde puedo llegar con, porque mi esposo, él habla más rápido que piensa, o sea, las palabras le fluyen más rápido. Y no sé qué comentó, dijo, es el sexo. Entonces mis hijos preguntan, ¿qué es el sexo? Entonces lo dejé a él que me contestara esa pregunta. Y él dijo, hay un jueguito que si las vacas se dan besitos, eso es. Entonces le digo yo, te quedaste inconcluso, pero me gustaría que fuera más bíblico lo que yo le pudiera dar la información a ellos acerca de lo que en realidad, porque ya están haciendo preguntas y yo quedo así como que, ¿cómo les contesto algo que se llama, aquí está mi nena? Ahí estoy viendo a la hermosa con todo y gatico. Sí. ¿Es una gatica o un gatico? ¿Qué es? Es un macho Es gatito. macho. Sí, un macho gatito. Adiós, niña hermosa. Adiós, dice. Adiós. Hola. Sí, entonces, esas preguntas por ahorita. Muy bien. Por supuesto. Así será, mi hermana. Y las de Gracias. sangre son 8 y 9. Ahí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? Yo por aquí. Amén. Me dijeron que puedo preguntar por una amiga. Sí, hermana Esmeira, yo creo que te conocí en un desayuno para espérate, damas que Amari, tuvimos allá. lo voy a hacer breve porque le dije a las hermanas que yo distraigo con este look. Un look, por eso no pongo el dominicano video. totalmente, pero un look dominicano. Total. No me he metido al secador para escuchar bien. Adelante, mi hermana. Pero ya me voy. Tengo una hermana muy querida que su niña tiene 17, bueno, ya no es una niña. Entonces, hace unas semanas me comentaba que es ya de conocimiento en la familia que la niña ha tenido relaciones sexuales. Tiene un novio y ella me dice, no sé cómo manejar. Tú sabes que hay yo digo que una acción como inconsciente a rechazarlo, incluso a rechazar al niño o al joven y querer castigarlo, lo que sea. Y ella me dice que no sabe cómo combinar el darle amor a su hija, pero aún así como establecer sus reglas, establecer sus convicciones con ella y tener una cierta firmeza, pero sin perder el amor, sin perder la comprensión por su hija. ¿Cómo combinar esas cosas en esa situación específica? En esa situación y en el país en el que ustedes viven, que lo hace todavía un poquito más complejo. Exactamente, sí. Okay. La cultura. Ok. Bueno, vamos entonces a empezar por este bloque de 5. Hermana Sandra, como yo sé que tienes niños cerca, si tienes la posibilidad de ponerte alguna manera, ok. Ok, entonces vamos a ver el tema del rechazo a la palabra que presentaba la hermana Yesenia, y es exactamente uno de los tópicos que se trabaja en ese taller. Hermana, nosotros, lo más difícil para nosotras es llamar a nuestros hijos como lo que son, pecadores en la terrible necesidad de un Salvador. Es tan difícil para nosotros ver que esos niños tan bellos, tan dulces, que los perfumamos y los peinamos tan lindo y que dicen I love you, son pecadores, pero no pecadores porque hacen cosas malas, porque tienen un corazón perverso, como el de nosotras. La única diferencia es que no han estado lo suficientemente tiempo en la tierra para ejercitar su maldad. Una de las respuestas bíblicas que podemos darle a las personas cuando nos preguntan sobre el Dios del Antiguo Testamento, que usted sabe que siempre lo usan como una argumentación para cuestionar la bondad de Dios, es, pero ese Dios mandaba matar niños y mujeres y demás. Es que el inconverso, su visión del niño es que el niño nace siendo un ángel y se pone malo según va creciendo. Pero eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Y si nosotros sabemos que Dios es justo, Dios no iba a mandar, cuando decía arrasa con toda esa nación, a mandar a aniquilar a inocentes y buenos. Pero ustedes me dirán, pero habían bebés, sí, pero bebés
que eran los futuros criminales, asesinos, violadores, infieles, borrachones, en el tiempo. Lo que pasa es que nuestro Dios sí ve en un futuro lo que para nosotros no existe aún. Pero en Dios no hay futuro. Para Dios todo es un eterno presente. Entonces, ese bebé de 5 meses, que uno se lo quiere comer a beso y qué bueno que lo haga y debemos hacerlo, y qué bueno que Dios no nos permite ver lo que Él ya sí sabe de ese niño de 5 meses, los dolores de cabeza que nos pudiera dar a los 14, 15 y 16, porque se los regalamos a alguien desde que cumple los 7 meses. Eso es parte de la misericordia del Señor. Entonces, hermana Yesenia, todo esto para aterrizar de que cuando son niños, nuestros hijos no tienen de otra que ajustarse a lo que nosotros les enseñamos y donde lo llevamos. Pero cuando empieza un proceso de diferenciación, se llama en psicología individuación, que empieza desde los 11 hasta los 20, donde ellos empiezan a tomar decisiones particulares y preferencias particulares. Entonces ahí es donde sale realmente lo que había en ellos. Hasta el momento memorizaban, aprendían, repetían. La escuela dominical es una cosa maravillosa. Ahí se canta, se divierte, no es lo mismo estar con libreta en mano, que fue como menos, por lo menos a mí me formaron cuando conocí al Señor, Biblia y libreta, y la prédica tomando nota y haciendo atracción y siendo confrontado por la palabra, porque la palabra es una espada de doble filo. Y usted se pone bonita los domingos para ir a su iglesia, pero es para hacer una cirugía de corazón abierto. Y eso no es cómodo en la adolescencia, donde de por sí hay una susceptibilidad a que le digan que no a uno o le enrostre lo que no está bien. Entonces, cuando nuestros niños van creciendo, no es que se ponen rebeldes, es que nuestro corazón es rebelde. La Biblia dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, o sea, vino con el paquete. La diferencia es que ahora hay más libertad para manifestarse, porque ellos saben que están creciendo, se están dando cuenta de que ahora pueden decir no a algunas cosas que antes no podían. Cuando nuestros niños tenían 7, 8 años y íbamos a hacer una salida familiar, por ejemplo, no estaba en su poder decir yo me quedo, váyanse ustedes. Pero luego que tienen 13, 14 y 15, nos pueden decir, no, váyanse ustedes, sobre todo que, por ejemplo, un picnic, que vamos a regresar temprano. Uno a veces se queda sin argumento. ¿Cómo le digo que no? Porque realmente no es que nos vamos de fin de semana. Va a ser solo la mañana afuera. Entonces ellos se van dando cuenta de las libertades que tienen por la edad. Y con la misma empieza a salir lo que hay dentro. Entonces, en la medida en la que nosotros podemos entender que ese niño que fue instruyendo en la palabra, como me dice la palabra, que es la única que cambia el corazón, no son nuestros rituales evangélicos, es la palabra y nuestra oración intercesora de rodilla por esos muchachos y acordarles su condición de pecadores, porque es que nuestros niños van con nosotros a la iglesia y se acostumbran al punto que nosotros creemos que nuestros hijos son cristianos sin serlo, porque se saben todos los himnos, porque aprenden inclusive a buscar en la palabra, porque colaboran tocando en música o colaborando con las ofrendas o con la parte del proyector o la merienda, lo que fuere. Y nosotras llegamos a convencernos, porque ¿qué más quisiéramos nosotros? Pero no sucede así. Entonces luego sí se empieza a poner de manifiesto lo que hay en el corazón. Ahora, así lo dejamos así, suena muy desalentador. Parecería como que uno dice, bueno, eso es lo que hay, déjalo. No, porque la palabra nos manda a dos cosas. A instruir al niño en su camino. ¿Cuándo? Bueno, la palabra en Deuteronomio es categórica. En la mañana, en la noche, en la tarde, cuando sale, cuando entra. Nuestra labor es hacerlo, sembrar. El resto le toca al Señor. Es decir, porque haya una actitud de un hijo, ay, ya no me digas esto, nosotros no vamos a dejar de decirlo. Mientras está nuestro techo, no está en su poder decirme a mí qué yo puedo decir en mi casa y qué no. Lo que yo no puedo pretender es que yo pueda convertir ese corazón. Porque, hermana, la experiencia confirma que son esos hijos que primero dicen, ay, no. A la hora de la verdad, a la hora del problema, ellos saben a dónde ir, a buscar un sincero consejo, a buscar la verdad. Y a veces en nuestras casas son que los más rebeldes, pero no pueden evitar el conocimiento que ya tienen. Y a veces con sus amigos son tremendos consejeros evangélicos. Le dice, ay, si tú supieras que a Dios no le agrada tal cosa. Y uno dice, pero ¿y será mi hijo que está hablando todo eso? ¿Y por qué no lo practica? Mira, el Señor esto. Y dan una consejería que uno dice, porque a veces uno ignora la obra que Dios está haciendo en los secretos del corazón. A eso se suma que también se está batallando el poder. Ellos quieren demostrar que son más independientes de lo que realmente son, que son más gestosos de lo que realmente son. Su labor y la mía es seguir sembrando.
y seguir dándole todo el consejo de Dios siempre. Nuestra respuesta siempre debe ser, a mí me parece, no. Bueno, Dios dice en su palabra, Dios dice en su palabra, para que cuando entren en conflicto, y su conflicto no sea conmigo, porque a mí es fácil de rechazarme, y la verdad es que yo puedo estar muy equivocada. No, yo generalmente estoy equivocada como humana que soy, pero en el momento que yo digo Dios dice, y yo no entro en contienda, yo solamente le digo el consejo de Dios. Ahora, ¿qué pasa a partir de los 16? Que nosotros damos consejos que no nos están pidiendo. Y realmente tenemos que darnos cuenta cuando llegue el momento de hacer que nuestro consejo sea precioso y preciado. A veces damos opiniones donde no nos han pedido. A veces lo que nuestros hijos necesitan es poder hablar el conflicto que tienen y uno decirle, wow, ya veo, es difícil eso que estás viviendo con tu amiga, es difícil. ¿Y qué tú piensas hacer? A veces lo único que necesitan es que nos sentemos con ellos. Nosotros estamos guiando, no estamos aconsejándoles todavía, estamos escuchando, porque a lo mejor lo que está en su corazón ya está la solución y uno lo que va a poner es pincelada. ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer? Ay, mami, tengo un conflicto con esta amiga, compañera. Ah, pues mira, tú lo que tienes que hacer es, primeramente, háblale de esto y haz esto y no permitas lo otro. Y le impedimos la necesidad que tienen de aprender a desarrollar criterios por ellos mismos. ¿Qué tal si escuchamos más? Y si hay algo que está fuera de orden, decirle, mira, a mí me parece, porque el consejo de Dios dice, porque Dios dice en su palabra. Entonces, siempre, pero que ellos sepan que fueron escuchados. Y nosotras de verdad, sobre todo las mamás, los papás suelen ser más respetuosos que nosotros en ese sentido. Las mamás tenemos que aprender a respirar profundo, mordernos la lengua. Y aunque estamos escuchando una cosa que uno dice, ay, me va a dar. No, hermana, no te va a dar nada. Te conviene escuchar hasta el final, porque solamente así te vas a enterar con qué estás lidiando. Entonces, ¿qué pasa cuando, a tu segunda pregunta, de qué es lo que sucede cuando finalmente rechazan en la Universidad del Evangelio? No rechazaron finalmente en la Universidad del Evangelio. Es que ahí fue cuando se vieron totalmente libres para ser quien ellos son. Lo que siempre estuvo guardado sale. Ahora bien, para traer un poco de balance y de justicia en eso que acabo de decir. Su fe es probada y retada en la universidad. Y nosotros a veces no lo preparamos para enfrentar la universidad. Por ejemplo, nosotros sabemos lo que es explicar la cosmovisión de la creación de un Dios creador. Pero a veces nos da miedo nosotras mismas traer el tema de la evolución. Y somos nosotras las que tenemos que traerlo. Mijo, ¿tú has escuchado eso de la evolución? Sí, mami. ¿Qué dice la teoría de la evolución? Pero obviamente tú has leído primero. Do your homework first. Entérate todo lo que hay. ¿Cuál es la explicación bíblica para rebatir la evolución, por ejemplo? Y permitamos que sea en nuestra casa, en la mesa, donde se discute de evolución. ¿Qué pasa con nosotros cuando nuestros hijos vienen de la calle con algunas opiniones que aprendieron por allá? Eso no lo dice la palabra de Dios, eso está mal, pero ni le explicamos el por qué. Entonces no le temamos al debate, el debate es saludable, porque si tú logras explicarle la incoherencia de la evolución en las cuatro paredes de tu casa, cuando sale ahí, no es intimidado. Y si tal vez no se pone a discutir con otra persona, él queda claro en sus convicciones, pero también como tú le diste la estrategia de cómo rebatir ese argumento, él no va a poder usarlo cuando esté en la calle. Entonces, a veces somos nosotras mismas las que le tenemos temor a preguntas difíciles de nuestra fe, ya sea porque nosotras mismas no nos sabemos la respuesta o porque automáticamente lo interpretamos como una rebeldía, y a veces no es rebeldía, es sincera curiosidad, sincero interés. Ojalá nuestros hijos siempre vinieran a nosotros con esas inquietudes. Mami, ¿por qué la homosexualidad está mal? Porque está mal porque Dios lo dice. Sí, pero no es porque Dios lo dice y punto. Dios dice que no porque hay una razón porque Dios dice que no. Y hay razones fisiológicas, hay razones sociales, hay razones políticas. Entonces tenemos que atrevernos a escuchar esas preguntas difíciles y ser sinceras. Si no tenemos la respuesta, mira, mijo, el tema está interesante y yo quiero que lo volvemos a tratar, pero dame 2 días por lo menos para leer un poco e informarme más. Y si le dijimos que nosotros queremos tratar el tema, no digamos, de la que me libré, y hagamos todo lo posible para que ese otro encuentro no se dé. Y a veces nos pasa. Nosotras mismas olvidamos que hicimos ese compromiso, nos liberamos del momento difícil y entonces comenzamos a evitar que esa conversación se vuelva a dar. Hermano, cuando un hijo viene donde ti a preguntarte algo, créeme, ya muchos le han dado su opinión. Muchos ya le han dado su opinión. Se le han dado los medios sociales,
se le han dado a algunos amigos, se le han dado lo que han leído, se le ha dado su propia interpretación. Entonces, es una bendición cuando nuestros hijos, y aún si rechazan. Hay uno de estos booklets que se llama Angry at God, molesto con Dios. Todo el que está molesto con Dios tiene una razón. La tiene. Y a ti te conviene saber cuál es su razón, para saber cómo vas a lidiar con eso. Entonces, a veces le decimos, mi hijo, eso es pecado, enojarse con Dios. Sí, pero ¿hasta qué punto? Porque tenemos un montón de personajes bíblicos elogiados por Dios que se enojaron. Entonces, Dios no sencillamente lo fulminó con un rayo. Dios lo trajo a su terreno de desarmar su discusión. Y todos terminaron rendidos en asombro. Mira cómo Job termina. Qué torpe era yo, hablaba de lo que no entendía, pero ahora te alabo. Un Elías, mátame porque solamente yo he quedado. No, mi hijo, tú lo que estás cansado y con hambre. Mira, duerme y come, que luego vamos a hablar de este tema. Entonces, nuestro Dios no le teme a las preguntas difíciles. No le temamos nosotros tampoco. Y qué bueno, porque eso nos va a obligar a estudiar más a todas nosotras. Así que, hermana, con respecto a la segunda pregunta, lo que hace que finalmente rechacen, podemos decir que fueron varias. El que nunca hubo un genuino nacimiento, el que hubo un genuino nacimiento pero no hubo crecimiento en la palabra. Recuerden la parábola del sembrador, de aquella que cayó en tierra, la que cayó en espinos. Una nos dice que cayó en tierra, pero que los afanes de este mundo no dejó que crecieran. Entonces a veces nuestros niños, nuestros hijos, nuestros adolescentes genuinamente vienen al Señor, pero entendemos como que el nuevo nacimiento es todo. Y el nuevo nacimiento es solamente el inicio. Tú y yo no terminamos nuestra labor el día que dimos a luz. Ahí apenas empezó. Entonces ahí empieza un proceso de alimentar. Entonces nuestros hijos nuevos creyentes necesitan alimentarse en la palabra. A veces es eso, que no tienen la doctrina o el aprendizaje adecuado. Nos entretenemos con 3 historias bíblicas, le hacemos la historia de Noé, la historia de Jonás y la historia de no sé qué otra cosa, y creemos que eso es doctrina. Y no solamente es eso, entonces es todo el consejo de Dios. Y Dios tiene una opinión para todos nuestros asuntos. También tenemos otra cosa, la seducción de este mundo, hermanas. No podemos decir solamente que es falta de doctrina, porque a veces en muchísimas de nuestras iglesias se da muy sana doctrina y han sido hijos de pastores los que luego se apartan del Señor. ¿Fue falta de doctrina? No. Pero hermana, hay una concupiscencia del corazón. Nuestro corazón va de continuo al mal. Y si este mal está con una envoltura muy atractiva y la astucia del enemigo, recuerden que cuando aún Adán y Eva no conocían pecado, fue una estrategia de palabra lo que Satanás le presentó y resultó interesante y cayeron en la trampa, ¿verdad? Entonces, aún el joven que va a la universidad y ahí dice, mira, ¿sabes qué? Me declaro ateo, o me declaro gnóstico, o me declaro lo que fuere. Tú y yo no sabemos que esa es la obra terminada. Cuando nos digan esa razón, cuando nos salgan con una barbaridad así, es para que tú y yo vayamos de rodillas al Señor y hagamos como hizo el rey Ezequías. Él no se puso a contender. Dice la palabra que él fue con las cartas al templo y le dijo, Señor, mira la carta de amenaza que han traído aquí. Entonces eso es lo que hacemos tú y yo. Nos vamos de rodillas a la presencia de Dios. Señor, yo he criado para ti. Y ahora en la universidad, esta muchacha me está diciendo ahora que es ateo. Señor, no, en el nombre de Jesús. Y comenzar a pelear en oración. Pero nuestros hijos siempre deben encontrar en nosotros el consejo de Dios. Mientras están bajo nuestro techo, no está en sus manos decidir si se hacen los devocionales o si asisten a los devocionales familiares. Ellos tienen que estar, porque ellos disfrutan de la cena, disfrutan de la computadora, disfrutan del vehículo, del aire acondicionado y de la ropa que nosotros les compramos. Entonces, eso es otra de las cosas, de las provisiones que nosotros le estamos dando, aunque ellos en el momento no lo puedan recibir. Así que, hermana, como puedes ver, por lo menos hay 4 razones por las cuales en la universidad pudiera finalmente un joven apartarse del Señor. Y a veces son las mismas experiencias en la universidad lo que los traen de regreso al Señor. Así que, saben que no le temamos a esos momentos de aparente cambios radicales, porque puede ser perfectamente el escenario que Dios le tiene preparado como el hijo pródigo, que hasta que no estuvo comiendo de los cerdos, no volvió en sí. Y entonces dijo, no, pero esto es una tontería lo que yo estoy haciendo. Y retornó. Entonces, a veces, por mucho que nos duela, ¿qué más quisiéramos nosotras? Que ahorrarle todo el dolor y el sufrimiento a nuestros hijos. Pero ¿saben qué? Nuestro Dios no nos ahorra el sufrimiento a nosotros. Nuestro Dios no nos ahorra las consecuencias de nuestras decisiones.
porque entonces sería una contradicción el permitirnos elegir. Si Él dice, elige esto o aquello, y yo digo, ay Señor, yo quiero esto, y Él dice, no, esto no te lo voy a dar porque esto te va a hacer daño, tú vas a elegir esto, entonces ya no te dejo elegir. Aunque Él, como Padre bueno, sí sabe que esto es lo que más me conviene, pero como yo no lo sé, yo siempre voy a creer que aquello que Él me escondió era la mejor opción. Entonces, Dios nos permite vivir las consecuencias de nuestras decisiones para que digamos, wow, qué torpe fui. Wow, volveré en sí e iré a mi Padre y le pediré perdón. Entonces, es orar. Llega un momento, hermana, donde nosotros tenemos que apelar a toda nuestra armadura, que nos dice la palabra en la carta de los Efesios, tenemos que apelar a toda la armadura de Dios y ya no es el tiempo de contender, pero sí de aconsejar y siempre, siempre, siempre recibir ese hijo que viene, aunque esté aún en su rebeldía, porque la palabra nos dice cómo el amor opaca multitud de pecados. Posiblemente ellos están esperando que cuando nos digan algo así de soy ateo, nosotros lo vamos a desheredar, lo vamos a hacer como hacen los musulmanes cuando uno se hace cristiano, que lo sepultan, lo entierran. Cuando ellos vean que es exactamente lo que nosotros no estamos haciendo, quedan asombrados. ¿Y por qué mami me sigue tratando y amando igual si ya yo le dije que yo no quiero ese Dios de ella? Bueno, y tú le vas a responder, bueno, mi hijo, es que en un momento en que yo era como tú, y Dios me recibió con misericordia y gracia, entonces yo no te puedo recibir de otra manera distinta. Fin del discurso. Y lo deja en su crisis, y sigues orando, pero no cierre los canales, de que Él sepa que siempre podrá regresar. Amén, hermanos. En la pregunta número 3, en que dice la hermana Sandra, en cuanto al estudio de la Biblia. Si puedo solamente añadir ahí un poquito. Please. Mis hijos ya tengo unos grandes y no, uno vive eso. Y algo que el Señor puso en mi corazón, porque siempre yo preguntaba, ¿cómo lo puedo hacer más atractivo para ellos escuchar más? Y creo que lidiamos con eso porque queremos que oigan. Y el Señor como que me confrontó. Y la verdad, hermana, solo quiero animarles. No mire a cómo hacer las cosas, esas conversaciones, hacer esas preguntas. Y aún no solamente espere que ellos vengan a ti y te empiecen a preguntar. Eso sí, denles la libertad y todo. Pero también, oye, ¿qué tú piensas de esto? Porque necesitamos de gran manera saber dónde ellos están espiritualmente y emocionalmente. Y no lo vamos a saber si no en nosotros no los approach them, nos acercamos a ellos y no mostramos que estamos nosotros. A veces ellos como que los ojos van para arriba. En mi casa, rolling of the eyes. Y yo, hey, ¿qué es eso? Pero yo lo hacía también. Pero no, trate a ver y entrar en esas conversaciones con esos. Pero volviendo otra vez, lo que el Señor ponía en mi corazón, de no tener que ver que tú tienes que hacer todo atractivo para ellos y empezar a escuchar. Y el Señor como que me ponía, I have told you, yo te he dicho en la palabra, ¿no? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como que nuestra responsabilidad no es de hacerlo atractivo, es de hablarlo, ese consejo de Dios que Amarilis nos estaba compartiendo. Es ese consejo de Dios, hablarlo en simplez, ¿no? No tenemos que ponerle bells and whistles. Y, por ejemplo, como Gideón, si tú te acuerdas, después que él combatió con los midianitas, entonces, ¿qué hizo él? Él hizo un ephod, ¿no? ¿Cómo se dice en español el ephod? Un ephod. ¿No? Y lo hizo de oro, ¿no? Y a veces tratamos de coger las cosas del Señor y hacerlo atractivo. ¿Y qué pasó? Eso se volvió un ídolo para ellos. El Señor quiere tal como su palabra es y nosotros nos ha sido dado la responsabilidad de hablarla, de compartirla,
O sea que no en tal como el Señor lo ha dado, y es no animarlas a eso, porque a veces como que, ay, ¿cómo le va a gustar? ¿Cómo puedo entrar? ¿Qué pues? No, no, no. El Señor ha dado su palabra y confía en la palabra del Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana, esa aclaración, porque es que caemos a veces en la trampa de querer competir con lo atractivo del mundo. Entiéndelo, no vamos a poder competir con lo atractivo del mundo. Ese no puede ser nuestro enfoque. Si queremos hacerlo tan atractivo como, hacerlo tan interesante como la película, como el juego, no te vas a agotar. Y dice la hermana Adriana, es que realmente quien va a hacer el cambio es la palabra. Ahora, ¿qué debe ser atractivo? La manera en la que tú vives ese evangelio que le estás mostrando. Ellos tienen que ver que realmente tú eres una mujer satisfecha en Dios y en gozo. No perfecta, no que siempre estás sonriendo, llena de defectos, pero que de verdad tú has probado y confirmado que el evangelio es deleitoso. Entonces, eso atractivo debe ser tu propia vida, no la envoltura de la palabra, no rebajar el contenido. Gracias, hermana Diana, porque eso es así, eso es así. Amarili, perdón, bien rápido. Sí. Si el devocional entonces no es negociable, no es negociable. ¿Sería mentira esa idea que dice que si tú obligas a tu hijo a participar así, finalmente ellos terminan todavía más molestos y deseando no querer estar ahí? Es posible que termine más molesto y no deseando estar ahí, pero esa no es su preocupación, porque usted no está haciendo un show. El show sí tiene problema, es decir, si usted y yo vamos a pagar un dinero para ir a un teatro, para que nos entretengan, y nosotros salimos molestas de haber ido, ese sí que es un problema, pero no es un show. Usted está exponiendo la palabra del Señor. Y mire cómo eso es un silogismo, ese principio, ese comentario, es como esas mentiras que se oyen lógicas. Porque si eso fuera real, entonces, ¿cuál de nosotras no ha obligado a un hijo más de un día a irse a la escuela? ¿Cuál de nosotras no obligó a un hijo más de una vez a cepillarse los dientes? ¿Y a cuál de nosotros se nos ocurrió decir, ay, no lo voy a obligar a cepillarse los dientes porque el pobrecito va a quedar más enojado? Pues que se enoje, pero que tenga los dientes limpios y que la gente le pueda hablar de cerca y no le salga corriendo así. Entonces, fíjense cómo para todas las otras cosas, nosotras no creemos ese principio. Los obligamos y punto. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Sin embargo, para lo más importante de sus vidas, nosotros entendemos que no, que ahí no lo puedo obligar. Usted lo que no puede obligarlo a decir, yo soy cristiano. No lo puedo obligar usted no lo puede obligar ni a cantar, ni a orar. No lo ponga a orar, porque si no es cristiano, ¿para qué lo va a poner a orar? Pero tiene que guardar respeto mientras otro esté orando. Eso sí, si ya usted sabe que su hijo ha manifestado, mira, a mí no me gusta esto, yo estoy aquí porque es obligado. Tú tienes un inconverso en tu casa. Deal with that. Y lo que pasa es que a nosotros no nos gusta lidiar con esa realidad. Si yo lo acepto, mi enfoque va a pasar de discipuladora a evangelizadora, porque yo no hago nada con aumentar el conocimiento de Biblia de un inconverso si no tiene a Cristo. Estoy formando un fariseo. Él tiene que conocer a Cristo, entonces yo no lo voy a poner a él a que sea el que dirija la oración, porque es una oración que sale de la boca y nada más, y a veces con muy mala actitud. Entonces nosotros le estamos comprando juicio para esos hijos. Lo que él sí tiene que hacer es que mientras tú ora el papá, ora el hermano o la hermana que sí es creyente, él tiene que guardar respeto. Eso de que, eso es inaceptable, inaceptable. Y no comete el error de decirle, te vas a tu habitación hasta que terminemos, porque eso es lo que él quería. Te va a hacer un berrinche cada vez para irse a su habitación. Tiene que quedarse hasta el final y con buena actitud. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si tiene mala actitud? Se le retira un privilegio. Porque al otro día viene, mami linda, ¿tú podrías darme $10 para tal cosa? No. Pero ¿y por qué? Yo te lo estoy diciendo por favor, pero tú no mostraste ni siquiera reverencia por la palabra de Dios. Ahora tengo que mostrar reverencia por la palabra de Dios para que tú me des $10. Sí. Y ya. Cuidado aquí. Porque ¿sabe lo que él va a empezar a hacer? Va a comenzar a mostrar mejor actitud para que le den los $10. Pero ese es su problema con Dios. Mientras tanto, yo estoy teniendo a alguien con una actitud, por lo menos de respeto, sino un corazón recto, porque el corazón recto lo crea el mismo Espíritu de Dios. Además, ¿cuántos de nosotras que tuvimos que vivir devocionales familiares cuando nosotros éramos los inconversos y nuestro padre los creyentes, uno también decía, ¿y cuántas veces el Espíritu Santo no nos habló ahí?
¿Cuántos no se han convertido en campamento de adolescentes que le pelean a los padres? No me mande ahí, ya yo no soy un niño. Y luego nos llega a nosotros el mensaje, tu hijo pasó al frente, tu hijo recibió a Cristo. Y uno no sabe qué hacer de la felicidad. Entonces no subestimemos lo que Dios puede hacer en cada devocional familiar. No lo obliga a orar, lo puede obligar a leer y hasta cierta edad. En otras edades ni siquiera lo obligue. Creamos en que toda palabra que sale de la boca de Jehová hará la obra que Él va a enviar. Y a veces no es que lo lea, es que si lo escuchó, en su momento el Espíritu Santo va a traer esa palabra. Y nuestro anhelo es antes del devocional, Señor. Y otra cosa, perdón, hermana, ellos van a hacer lo que sea para sabotear ese momento, enojarnos, provocar que nosotros estemos molestos, porque si usted está molesto, ya mismo uno va a leer la palabra con una actitud distinta. No permitan que la saquen de su casilla. Una hora antes, media hora antes de devocional, yo le garantizo que se arma algo, porque estamos luchando contra huestes espirituales de maldad. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo que quiere estorbar ese tiempo familiar. Igual que los domingos por la mañana para ir a la iglesia. Oye, todo lo que nos pasó en la semana sucede una hora y media antes de irnos para el culto. Discusiones vanas, que luego uno se da cuenta que fue pura estrategia del enemigo y nosotros caímos en esa red. Entonces sí, hermana, debe estar presente. Mientras disfrute de los privilegios y de todos los beneficios que en su casa se da, debe estar presente. Recuerden, porque hay una parte que no debemos forzarla. Amén, hermana. Si se va a apartar, no va a ser porque leyó la Biblia, no va a ser por el devocional, va a ser por la concupiscencia de su corazón. Y aún allá, el brazo de Dios lo puede alcanzar y la puede alcanzar, trayéndole a la memoria al corazón esa misma palabra que uno de esos días en el devocional familiar se compartió. Así que creámosle a lo que estamos sembrando, hermanas. Dice la hermana Sandra, en cuanto al cual Biblia comprar. Es muy interesante que su hijo de 9 años le esté pidiendo una Biblia. Cómprele esa Biblia. Ahora bien, usted, mi hermana Sandra, súbale un poco el nivel del contenido cuando le estén compartiendo. Porque esa es la Biblia que él va a manosear, esa es la que él se va a sentir feliz. ¿Por qué tiene que subirle el nivel? Porque su hijo de 9 años pudiera pasar por muy infantil contra otros niños de 9 años que están en el mundo, que parecen que tienen 16. Y en el momento en que su hijo se vea siendo naïve, siendo ingenuo, siendo más infantil, como una manera de mostrarse que ya él es grande, él va a comenzar a rechazar esas mismas cosas que él ama profundamente, pero que ahora tiene que fingir que no ama, porque ya él es grande, como otros niños de 9 años. Entonces, pudiera, con mucha sabiduría de Dios, que su Biblia de VeggieTales sea de su devocional, la que él usa en la casa, por ejemplo, pero la que va a usar para llevar a la iglesia o a otro sitio, qué sé yo, le busca una que sea de jeans, bien masculina, para que, o de un superhéroe, lo que usted quiera, sea con la que él se maneje fuera, pero en las conversaciones, en lo que ustedes estén hablando, súbale usted el nivel y el contenido a algo más que solamente los VeggieTales, pero aproveche toda oportunidad, si esa es la que él quiere, cómpresela, hermana Sandra, cómpresela. Bienaventurado usted que su conflicto es que él quiere ese, otro ni siquiera quiere una Biblia. También hablando del tema de la sexualidad, un tema fascinante y de alguna manera como que ahorita hice algo de alusivo a eso y es, mire, hace tiempo que sus hijos le están hablando de sexo. Cada vez que se prende una computadora se le está hablando de sexo y se le está dando una filosofía y una ideología de sexo. Usted lo que va es a traer el consejo adecuado de sexo. Y lo primero sería preguntarles qué ellos saben de sexo. Porque a veces esa pregunta, ¿y qué es sexo? Es más probando a uno que están. No porque realmente sea la primera vez que lo escuchen. Tal vez es la primera vez que escucharon a papi y a mami decir esa palabra en voz alta. Pero no es la primera vez que la han leído. Desde que saben leer, penosamente la tienen que ver, porque no hay regulaciones en los medios y están expuestos a mucha sexualidad. Entonces, el cómo y el cuándo, siempre se recomienda que sea el adulto del mismo género que su hijo. Es decir, si quien tiene la inquietud es una chica, lo ideal sería que la mamá aborde el tema. Y si es un chico, que lo aborde el papá. Ahora bien, usted decía algo, hermana Sandra, y no la estoy viendo, pero espero que tenga todavía sus audífonos. Y es que usted al inicio comentó que su esposo es inconverso. Así que aunque sea un excelente papá y ame a sus hijos con locura,
su filtro no ha sido aún redimido por la palabra. Y habrá conceptos y creencias que él sinceramente las cree como correctas, que no son conforme a la palabra. Entonces, de alguna manera, con baja oración y con la sabiduría que Dios les va a dar a la mujer para llegar al corazón del varón, proponerle algunas maneras de cómo decir las cosas, algunos temas importantes. Entonces, ¿qué necesita un niño de 8 y 9 años? Tener muy claro, desde las partes privadas, ¿qué es toda la parte privada? A veces nos limitamos a los genitales y es más que eso. La nuca es altamente sensible y nosotros la subestimamos. Los varones, los muslos son sumamente sensibles. Eso de estar poniendo la mano a un niño que no es un niño, un adolescente de 12, 13 años, no podemos, ni nosotras ni nadie más. Entonces, enseñarle a conocer su cuerpo, entender menstruación, deben saberlo, ya deben conocer ese término. Ay, pero que ella tiene 8 años, pero puede pasar en cualquier momento, como puede pasar dentro de 3 años. Entonces, no debe ser un evento que se entere por la escuela, es su mami. Y no lo va a hacer como penosamente, culturalmente, en nuestros países se hablaba, ay, mi hija, qué desgracia que te ha tocado. Y esta es la evidencia del diseño extraordinario de Dios para ti. Porque, ojo, la menstruación no fue parte de la caída. El dolor en el parto es que fue parte de la caída. Y a veces hemos creído que la menstruación fue parte de la desobediencia y no lo fue. Es la evidencia palpable, evidencia de que Dios me diseñó con la probabilidad de traer vida. Y con ese enfoque yo debo hacerlo, sabiendo que no lo van a poder procesar como uno, sabiendo que uno mismo tiene temas no resueltos en ese tema. Y también sería bueno hacerse un autoestudio. ¿Cuál es mi postura frente a la menstruación? Siempre pongo yo una cara, me enojo, solamente hablo de cuán doloroso es. Y aunque yo no quiera, ya mi hija está oyendo eso desde siempre. Comento con las hermanas, ay, esto es terrible en esos días del mes. Entonces, uno tiene que analizar cuál ha sido su propio enfoque y qué uno sinceramente cree. Y venir a la palabra. Señor, perdóname porque he hecho una mala representación de algo que tú diseñaste. Si tú lo diseñaste, esto no es malo. No me agrada, pero no es malo. Entonces, ayúdame a yo misma reestructurar mi enfoque para luego poderlo enseñar. Deben conocer genitales con el nombre correcto, no el pipí, no el esto, no el cascabel, tantos nombres que culturalmente le ponemos. O eso. A veces decimos partes privadas y ellos ni siquiera saben qué quiere decir partes privadas. ¿Cómo privada? Privado todo lo que no es de otra persona. Ok, si a eso vamos, nada de mi cuerpo es de otra persona. Todo el cuerpo sería privado. Entonces, eso, la parte privada, mami, ¿cuál? Y tú sabes. Realmente no sabe. Entonces, usemos los nombres correctos para cada parte del cuerpo. Y sí tenemos entonces que comenzar a explicar las diferencias, no solamente de genitales de hembras y varones, pero cómo relacionarnos con el sexo opuesto. Y ahí es donde uno le enfatiza que a las niñas no se empujan, pero es porque la niña tiene un cuerpo distinto, más susceptible, más sensible, que no es débil, pero fue diseñado de manera distinta. A las niñas, ¿por qué no pueden jugar con los varones, de tirándosele encima, haciendo el rututututu, porque ya el niño siente distinto? Eso tenemos que decírseles en esas edades, porque ya hace tiempo que alguien más le está hablando de sexo. Y ese alguien puede ser tan anónimo como un programa o alguien más cercano de lo que uno se imagina. Entonces es importantísimo tener esas ideas claras. Si quiere más adelante, se hace como una listita en otro momento de los puntos que no pueden faltar en esa conversación. Se crea un ambiente agradable, se festiviza esa conversación, porque es una conversación fascinante, porque cambias de niño a preadolescente. ¿Y saben qué? Nuestros hijos lo que más desean es ser grandes. Bueno, ahí su mejor excusa. Cierto, sí, eso es cierto. 16, hay que pasar por 9, 11 y 12. Celébrelo entonces. Hágalo que es lo mejor que le está pasando. Cierto, Entonces, cierto. hermana Adriana, ¿alguna observación que quisieras hacer? Sí, solo recomendación de unos libros aquí. No sé si han visto, pero it's The Story of Me. The Story of Me. Y Oh, muy bueno porque it's God's design for sex. Excellent. Son libros y te da por cada edad. O sea que tiene
el libro 1 es la historia de mí y es de la edad 3 a 5. O sea que de 3 años empezaría, pero no entra en detalles ni nada, sino de la hermosura del diseño de Dios. God's design for sex. Y entonces el libro 2 es Before I Was Born, que es de la edad de 5 a 8. Y ya en el libro 3 empieza a entrar en más detalle, que es What's the Big Deal? Why God Cares About Sex. Y ese es de 8 a 11 años. Y después el libro 4 es Facing the Facts, The Truth About Sex and You. Y esa es edad de 11 a 14. O sea que estos han sido de gran bendición. Y son hechos por Stan y Brina Jones. Ahí los que, eso. Y también hay otro que nosotros tenemos, es Passage to Purity. Se llama Passage to Purity y es muy lindo porque te equipa para tú poder ir un fin de semana, pero ya es cuando uno va a entrar en detalle, o sea que es más grande, y yo diré de 10 ahora. Antes, Exacto. por ahí, uno tiene que discernir la madurez del niño. Eso de cada hijo. Sí. Y también con quién están rodeados ellos. Quizás ellos no están bien maduros ni listos, pero por lo que están rodeados de otros, son expuestos. O sea que discerniendo esas dos cosas, pero ese te equipa para ir como un fin de semana, tú con tu hija y tu esposo con su hijo. Y entonces toman el weekend y es como un viaje y los ojos son abiertos. Vuelven siempre. Ay, pero sí, recomendar esas dos cosas ahí. Y como siempre comentamos, nosotras mismas afrontar nuestra propia perspectiva del sexo, reconociendo que venimos con mucho trasfondo latinoamericano, con el tema de los tabúes, con lo que está mal, con el papel de mártir de la mujer. Esa no es la perspectiva bíblica para la mujer. Crecimos algunos en sociedad donde se decía, ay, tú eres mujer, pobrecita de ti, cuando todo lo contrario. Esa no es la manera en la que Dios le trae Eva a Adán como un regalo, no era pobrecita de mí. Entonces todo eso es sexo, porque escuchamos a niñas a los 11, a los 12 diciendo, ay, yo quisiera haber sido varón. Pero de alguna manera lo escucharon de nosotras, porque escucharon que la mujer es la que sufre, la que solo limpia, la que solo... Entonces, todo eso usted está hablando de sexo, porque está diciendo, porque tengo este sexo, me toca esto y esto y esto y esto y esto. Y no es la visión de Dios, no es la visión de Dios. Entonces, nosotras mismas, tranquémonos primero, ¿qué yo creo sobre el sexo? Ajá. Y esta semana oí algo, claro, uno lo conoce, pero ella dijo algo muy peculiar y ella dijo, mire, cuando el Señor creó la mujer, he wasn't lazy about it. Él no fue ocioso y como a la última hora, ok, la mujer con este rol que le doy, esta mujer con estas responsabilidades, esta mujer tal como no, él no se puso ocioso, él es divino, él es perfecto, o sea que lo que pasa es que la cultura ha disminuido, la cultura es la que ha dicho que la mujer, ser mujer, que pereza, que no sé qué esto, entonces hay que volvernos, nosotras, no tengo hijas yo, pero que ellas puedan mirar que el diseño de Dios es tan perfecto y hermoso y de honrar y de tener alto, que ellas lo puedan tener de una manera alta y saber los ataques que la cultura va a traer y el enemigo va a traer y que ella pueda saber quién es ella, de quién fue creada ella, el Señor de todo el mundo, el Señor que es todo soberano, todo, all wise, todo sabio, o sea que eso, pero me captivó cuando ella dijo,
God didn't get lazy when he made the woman. It wasn't last minute. No. Amén, amén, amén. Así que, hermana, primeramente hagámonos este autoanálisis nosotras mismas de qué pensamos del sexo y qué pensamos del hecho de ser mujeres. Y recuerden que la que cría es la mamá. Del machismo que tanto nos quejamos nosotras, latinoamericanas, ha sido enseñada por una mujer, no por un hombre. El varón lo que hace es que recibe los resultados de eso. Pero es la mamá la que decía, usted no y usted sí. Las mujeres nos toca esto y no nos toca aquello. Así que tenemos la oportunidad nosotros de cambiar ese discurso que escuchamos de la abuela, que escuchamos de la mamá, y traerlo, no una postura revolucionaria porque eso es feminismo y es pecado, pero traer el discurso bíblico sobre la mujer. Y la quinta pregunta, por lo menos que se ha hecho hasta el momento, era el tema de esta experiencia que la hermana nos contaba de una amiga que tiene una hija de 17 años que ya es sexualmente activa. Bueno, por mucho que a la mamá le cueste, esa es una realidad. Ya ella no es una niña, es una mujer. Entonces aquí hay dos temas que hay que lidiar con ellos. ¿Cuál es la postura de esta amiga respecto a la sexualidad? La sexualidad conforme al plan de Dios. Porque si la amiga no es creyente, que eso es importante saberlo, si la amiga no es creyente, su manejo con su hija será más orientado a que se proteja, para que no esté entonces teniendo niños de los cuales ella no va a poder ser responsable después. Perdón, Amaris. Sí. Sí, ella es creyente. Amén, amén. Entonces, y esta chica vive con ella en su casa. Sí. Ok. Entonces, esta mamá tiene todo el derecho, por cuanto esta chica está bajo su techo, de ponerle los lineamientos bajo los cuales ella se va a estar manejando. Ya nada puede hacerse con la relación que sostuvo. Ya eso pasó. Y la mamá no va a estarle recriminando esto continuamente, pero sí tiene que ponerle un código para manejarse de ahora en adelante. Y pudiera decirme, hermana, pero ¿y si la hija decide no hacerlo o hace lo que quiere? Entonces hay que tomar medidas drásticas, porque es que tiene que haber coherencia en nuestro discurso. Mira un ejemplo que lo conocemos por la palabra. Nuestro Dios y la mujer samaritana, nuestro Cristo. Esta no solamente había tenido relaciones sexuales, era algo más de ahí. Su caso era más grave. Tenemos un Cristo que pudo hacer un acercamiento con toda la misericordia, pero ni que por un momento le dejó pasar su situación. Porque le dijo, sí, bien has dicho. Y el Señor vuelve y le retoma la conversación. Porque tú has tenido 5 y el que tiene ni siquiera es tuyo. El Señor no le decía, ¿cómo se lo digo para que no se ofenda? Hay que llamar las cosas por su nombre. Explicarle por qué Dios diseñó el sexo para el matrimonio, por qué lo hizo. Pero que ya eso pasó. En el caso de ella, bueno, ya pasó. Ya ese regalo no está ahí, pero todavía hay tiempo para restaurarlo. La mamá no puede caer en el jueguito de yo sé, pero finjo que no sé. Y tú sabes que yo sé, pero finges que yo no lo sé. Porque es como cuando hablan el ejemplo de no hablar del elefante blanco en la sala. Todo el mundo sabe que está ahí. Entonces, eso debe ser una conversación que debe tenerse ahora de mujer a mujer, porque es que ya su hija es una mujer. Entonces, tratar el tema con la hija. Yo sé que pasó esto y pedirle a la hija que lo amplíe. Y cuando dice que es de conocimiento público, ¿cómo llegó ese conocimiento público? ¿Cómo saber que no fueron murmuraciones o que el chico, porque el varón es bastante, aquí decimos fanfarrón, tú lo sabes como dominicana, fanfarrón. Yo hice cuando a veces no ha pasado nada, pero es parte de su hombría. Entonces, habría primeramente que confirmar, mi hija me ha enterado de esto. Ella se lo confesó. Se lo confesó. Y el abordaje de ella inmediato, ¿sabe si fue de desilusión, de enojo, de indiferencia? ¿Tienes idea de cómo la mamá manejó esa conversación? En el momento no sé, pero ya ha pasado un buen tiempo. Y lo que sucede actualmente es que la niña tiene una pareja, tiene un novio, bueno, la joven. Ajá. Y cuando digo que de conocimiento público es porque tanto el papá y la mamá saben que ella ya ha tenido relaciones y que actualmente tiene relaciones con su novio. Uh-huh. Es importante que los padres lleguen a una decisión de cómo van a manejar esta relación, si van a aceptar que su hija siga siendo sexualmente activa bajo su techo, porque eso está todavía dentro del derecho de los padres. O si los padres están dispuestos a negociar esa parte de no decirle, bueno, mira, mientras tú ibas aquí no puedes tener relaciones sexuales, porque los padres no tienen los papás no van a tener cómo constatar eso, ¿entienden? Porque no se trata de que amanezca afuera,
basta con que en la mañana salga y haga cualquier cosa, no va a ser el pasar la noche fuera lo que va a determinar que lo haga o no, ni van a estarla examinando continuamente. Pero tienen que poner una postura, porque ella tiene que darse cuenta cada vez que suceda que está violentando una orden explícita de sus padres. Pero sobre todo, y creo que es algo donde a veces nosotros fallamos, es que le enfatizamos mucho en el error cometido y en el error de continuar en una relación sexual sin matrimonio, en nuestro nombre o en nuestra reputación como familia, o en cómo esto nos afecta a nosotros como madres. Y no le devolvemos a ellos, no le sabemos presentar a ellos todo lo que ella está perdiendo. Es decir, a veces le decimos, mi hija, esto ha traído un gran dolor a la familia, o todos estamos muy tristes, o es una vergüenza, o lo que fuere, como que enfatizamos mucho que se trata de nosotros, que a nosotros fue que nos faltaron. Hay que mostrarles más por qué se han faltado a ellas mismas. ¿Por qué? ¿Qué haría ahora que este novio quisiera casarse con ella, por ejemplo? Porque cualquier otra razón por la cual pudiera él quererse casar, realmente ya lo ha solucionado. Él ahora tiene los beneficios de un esposo sin los compromisos de un esposo. Tiene una mujer compartir sexualmente con él cada vez que él quiera, pero no tiene ni que mantenerla, ni proveerla, ni verla enferma, ni aguantar pleito, ni costear nada. Entonces, es como mostrarle más a esta chica todas las desventajas que esto ha implicado para ella, porque ella tiene que saberse doliente de su propia situación. Y finalmente, y por supuesto, el consejo de Dios. ¿Por qué Dios la quería preservar el matrimonio? Que Dios no deja de ser glorioso ni deja de ser santo por eso. Que Dios lo hacía para cuidarla era ella. Que este era un no. Que no era no porque Dios dejaba perdía gloria. Era un no que Dios le establecía por amor. Y en eso me fascina un quote de John Piper. Amo a John Piper. Dios lo usa maravillosamente para mi corazón. Y él decía que la manera que él explicaba esto del guardarse, que ya no sería el caso de ella, pero tenemos un Dios de segundas oportunidades. Ella pudo haber tenido eso y se termina esta relación y tomar una decisión seria de conservarse para el matrimonio. O sea, no ha sido el fin del mundo. Y bueno que también le digamos eso. No es el fin de la historia. Pero John Piper planteaba una manera muy gráfica y hermosa de tratar este tema de la pureza. Dice, mire, es que nosotros le ponemos fence, le ponemos verja, le ponemos cercado a los jardines, a las cosas que son preciosas. Nadie le pone un fence a la basura, porque la basura queremos que se la lleven. Así que cuando tú te cuidas, cuando tú pones un alto, cuando tú pones una protección, es porque estás protegiendo algo que es valioso. A los tesoros es que se ponen en caja fuerte. Nadie guarda en una safe el zafacón o lo que quiere salir de ello. Entonces, mostrarle cómo estas restricciones lo que hacen es que confirman su valía, no es que la hacen valiosa, ella no es menos valiosa por lo que ha hecho, ella pecó, como hemos pecado todas nosotras de distintas maneras. Es importante que ella no relacione ni su dignidad ni su valor por lo que ha hecho. Lo hizo y lo hizo mal, y eso hay que abordarlo. Pero fíjense cómo Cristo preservó la dignidad de esta mujer en todo tiempo en su conversación. Y la cuidó y la amó y la hizo la primera misionera, predicadora, evangelista para los samaritanos. Él pudo haber escogido un hombre y un hombre de buena reputación. Entonces, le devolvió a valor. O sea, cuando el Señor se acerca a nosotros con su consejo, viene toda la confrontación, pero viene toda la manifestación de la misericordia y la gracia. Entonces, esta chica tiene que terminar viendo, entendiendo que la que ha perdido ha sido ella por sobre todo. No de que, bueno, mija, tú perdiste. No. Obviamente esto me ha dolido y wow, qué pena que yo me tuve que enterar o lo que fuere. Pero enfocarlo más en ella, para que ella entienda que se trata de ella y por supuesto de la gloria de nuestro Dios. Pero si la chica no es creyente, su prioridad no va a ser la gloria de Dios, aunque debe saberlo. Su prioridad va a ser todo lo que ella está expuesta. Entonces, si te parece, luego pudiéramos hablar un poquito más con esa amiga tuya en otro momento. Perfecto, gracias Marilis. Hermana. Esas han sido las 5 preguntas que se han presentado hasta ahora. No sé si alguna hermana tendría alguna otra cosa que yo pudiera de alguna manera servirle. O si no, la hermana Adriana podría también en otro momento concertar otro encuentro así para seguir conversando temas, hermana, que son tan relevantes para nosotros y nos tocan porque son nuestros hijos.
un tema que se ve mucho ahora con niñas, con jóvenes, es cutting. Oh, wow. Donde se están cortando mucho. O sea que quizás tú pudieras, no, y vemos, no se valorizan delante del Señor, no valorizan lo que el Señor ha creado a ellas mismas. Sabemos que no, las razones, el pecado del corazón, pero cómo no atender ese caso con esas niñas, no, que es por muchos números ahora que muchas están entrando en cutting. Ay, hermanas, eso sí que es epidémico y fuerte. Y Miren, psicológicamente, ¿por qué ellas dicen que se agradan, encuentran pleasure en hacer eso? esos son términos, hermanos, que en nuestra generación, por lo menos lo que pasamos de 45 años, no oíamos, eso no existía, según nosotras, ¿verdad? Miren, el self-harm, todo lo que son las autolesiones, que van desde las conductas alimentarias, con anorexia, bulimia, cortarse, golpearse, el tricotilomanía, que es arrancarse el cabello o los ojos, o el pelo de la pestaña. Todas esas son manifestaciones que las jóvenes los están haciendo. Y bueno que usted lo sepa. Usted tiene que mirar los ojos cuando su hija se está vistiendo con toda la discreción, pero métase y de alguna manera trate de poder ver a su hija en ropa interior. Así, muy, muy como el que no quiere, como el que quiere, porque a veces nosotras pensamos que es un tipo de persona que hace esto y no necesariamente. Entonces, específicamente en cutting, que es penoso, es doloroso y se ve en la consulta, pero se ve en las iglesias. Miren, está confirmado por estudios que el self-cutting, el self-harm, todo, self-harm en sentido general, todas las manifestaciones de infligirse dolor, son maneras de compensar un dolor mayor o de castigarse por algo que se entiende que hicieron. En más de un 60%, hermana, es una cifra importante para escuchar, en más de un 60% se ha confirmado que tanto la anorexia como el cortarse es la respuesta de chicas que han sido tocadas o abiertamente violadas. ¿Cuál es el gran problema con esto? Que el 80% de las chicas que han sido violadas o molestadas, ya se le dice molested, pero es una palabra como muy sencilla, han sido abusadas, son por personas cercanas a ellas, familiares. Y esto es lo que lo hace más difícil para nosotras darnos cuenta, porque nosotras para el extraño tenemos los ojos bien abiertos, pero para nuestros propios hermanos adultos, tíos, cuñados, abuelo, es penoso, hermano. No estamos en el cielo y a veces vivimos como si creemos que estamos compartiendo con ángeles en el cielo y no es así. Entonces, pasan muchas cosas a lo interno de la familia que nunca llegan a nuestros oídos. La manifestación del self-harm es una manera con la que ellos lidian con ese dolor de la vergüenza de haber sido tocadas o abusadas o de haber incurrido en algo que ellas entendían que era prohibido y pecaminoso. A veces lo hacen como castigo, pero a veces para equilibrar el dolor. ¿Qué sucede? En el cerebro es real, cuando dice que sienten placer, como decía la hermana Adriana, para nosotros es escandaloso siquiera pensar que cortarse con algo filoso puede producir placer, pero ¿saben qué? Fisiológicamente sí es así. Pero miren por qué sucede así. Dios, el perfecto diseñador de nuestro organismo, diseñó nuestro cerebro para que cuando usted y yo nos cortamos cocinando por error o nos aruñamos con una rosa o algo y eso nos cortó, inmediatamente el cerebro libera sustancias que tienen varias funciones. Una es la coagulación de la sangre para que no nos desangremos por ahí. La coagulación es un milagro, hermanos. Algo que es líquido de repente se pone como sólido. Eso es un milagro que lo diseñó Dios a través de la vitamina K y empieza en el ser humano a partir del 8º día de nacido. Por eso era que la circuncisión, Dios establecía que tenía que ser en el 8º día, no en el 5º, no en el 3º, porque el diseñador del cuerpo sabía que hasta el 8º día no había vitamina K encargada de la coagulación. Miren la sabiduría de nuestro Dios. Entonces el cerebro empieza a funcionar.
y envía, por un lado, el aspecto físico de cicatrizar, pero también envía unos analgésicos naturales, endorfinas. Son unos analgésicos que lo produce el cerebro, dopamina, para que no nos arda, no nos duela, no nos sea tan molesto como en el momento que sucedió. Porque ahora tenemos alcohol, tenemos Band-Aid, nos podemos dar puntos, pero ustedes saben que hace menos de un siglo eso era imposible de adquirir en la población común. Y Dios, con todos estos mecanismos naturales, evitaba infecciones a través de los glóbulos blancos y demás. Yo no quiero dar una clase de ciencias naturales, pero yo quiero que entiendan que no es que están locas, es que cuando dicen que sienten placer, más que el placer es por el castigo, no soy tan mala, lo malo necesita castigarse, pero la sensación de relajación es real por una liberación del cerebro, establecida por Dios, mal usado, como todo lo que Dios dio. Hablábamos del sexo hace poco. El sexo fue un regalo de Dios, pero que en un mundo caído es mal usado, como todo lo demás. Entonces, como ese primer dolor que a esta chica le causaron, que puede ser desde el abandono, enterarse que fue abandonada por su mamá, y luego se entera por familiares que esa no era su mamá, porque su verdadera mamá la dejó en un zafacón, o se fue un día y la dejó en el hospital, o que fue tocada y abusada. El impacto de esa información, ella no tuvo control sobre ese evento. Ella no tuvo control sobre ese primo, ese tío, ese amigo muy cercano de la casa que siempre iba, que me mandaban para su casa el fin de semana y nadie supo lo que pasaba, por ejemplo. Ella no tenía el control de esa circunstancia. Pero cuando ella se lastima, ella sí tiene el control. Tiene el control de cuando empieza y tiene el control de cuando termina. Y eso, aunque paradójico, hermana, es recuperar de que la vida no esté en caos. Cortarse a veces es la única estrategia para no perder la cordura. Sabemos que no debe ser y sabemos que no es la mejor estrategia, pero Sean, que es el encargado del centro Vision of Hope, que está en Lafayette, donde Dios me permite, en algunos años, este año fue imposible por coronavirus y el anterior porque por el frío me estaba afectando los huesos. Así que hace 2 años que no voy. Pero cada año Dios me permite pasarme 10 días en este lugar. Y él decía, a estas cosas hay que llamarle poor choices, elecciones pobres. La intención era buena, pero la elección de cómo lidiarlo fue pobre. Entonces, más que una acusación, lo que le estamos enseñando a estas chicas, que hay mejores opciones para retomar el control y para aliviarse. Así que en el momento en que una chica es descubierta, que nosotros lo identificamos o que ella lo confiesa, no es el momento de llamarle pecado, llegará su momento, pero ahora mismo no, porque lo que menos necesita una chica que fue abusada y que por amor a nosotros mismos no nos dijo nada porque fue alguien de la familia, es que además le digamos que ella es pecadora, porque le seguimos añadiendo culpa a alguien que en su momento fue una víctima. Entonces, ¿cómo se le aborda? You're making poor choices. Estás tomando decisiones pobres, ni siquiera se dicen equivocadas. Poor, o sea, son pobres, no van a solucionar lo que tú quieres. Hay otras maneras de lidiar con el dolor y enseñarle a lidiar con el dolor, que empieza con la confesión, con el perdonar. No podemos tampoco exigirle, sí, perdona a ese tío. No, hermana, se le hizo una injusticia. Y a veces nosotros, sin querer, revictimizamos a estas chicas, porque le decimos que la Biblia dice que tiene que perdonar. ¿Y en qué momento su caso fue vindicado? ¿En qué momento se le hizo justicia a ella? Ya tienen que ver que nosotros estamos abogando porque se haga justicia. No importa quién sea y caiga quien caiga. Y luego entonces se le habla a ella de la parte que le toca a ella. Pero el lastimarse es una respuesta de recuperar el control ante el caos. ¿Cuál es el problema? Que como toda droga, en un inicio se necesita un poquito, pero luego para recibir el mismo efecto se necesita más cantidad. Entonces llega el momento y es donde vienen las crisis, que aunque originalmente se hace muy superficial, luego se va ahondando más. Cuando esta chica se corta no tiene la intención de suicidarse, esa no es la intención, aunque a muchas les termina sucediendo. Pero para conseguir esa misma relajación y paz momentánea que experimentan en el momento de la cortada, van ahondando y a veces es muy tarde. Y hay indicadores para uno comenzar a observar. Ya les decía, hay que mirarle el cuerpo a nuestros hijos. Sí hay que respetar su privacidad, hay edades, pero usted mamá, usted es inteligente, tiene que buscar la manera de que, ups, por error, usted entró. Pero cuando usted entró, usted está mirando brazos, cintura, aquí, justo en el área del ombligo, toda esta área está tapada.
los muslos, porque nunca se hace en un lugar visible al inicio. Siempre se hace en lugares ocultos. Cuando ya podemos ver a alguien que le hace aquí cerca de la muñeca, está pidiendo ayuda. Cuando ya es visible es porque es una manera desesperada de pedir ayuda, porque al inicio es improbable de que se deje ver. Haciendo un comentario al margen, le quiero decir que a veces es la recomendación de otra amiga de cómo esa amiga lidia con el dolor. ¿Qué quiere decir con esto? Si bien las estadísticas confirman que el 60% de estas chicas han sido ellas mismas abusadas, a veces sucede que una amiga de una de nuestras hijas, que sí ha sido abusada y así ha aprendido a lidiar con el dolor, tu hijo o mi hija le dice, que estoy deprimida porque mami me tiene desesperada, no me dejan salir, no me dejan hacer lo otro. Y yo me siento tan deprimida. Y esa amiga, con buenas intenciones, pero haciendo poor choices, recuerden, le dice, mira, cuando yo me siento tan deprimida, yo hago esto, esto y aquello. Y entonces, hay chicas que sin haber tenido que haber sido sexualmente agredidas o abandonadas o ningún tipo de violencia verbal o emocional, comienzan a practicar esto por recomendación de otro. Generalmente estas que han sido, que escucharon el consejo, dejan de hacerlo. Porque aunque sientan la satisfacción o más bien la relajación, que es lo que realmente sienten, la relajación momentánea, como no hay un dolor superior a eso que están sintiendo, generalmente terminan dejándolo o más fácilmente lo pueden confesar. Así que hago esta nota de aclaración porque Dios libre, nosotros descubrimos que una nieta, que una sobrina, que una de nuestras hijas lo está haciendo, automáticamente no nos vamos locas diciendo, ¿quién la violó? No, no. A veces que han escuchado eso como un consejo para lidiar con el dolor que se lo ha dado otra persona, pero el porcentaje de anoréxicas y el porcentaje de chicas que se lastiman, ya sea por tricotilomanía, que es arrancarse el pelo para producirse dolor, o las pestañas, viene como consecuencia de una agresión que se les hizo a ella y no saben cómo lidiar con la culpa. Un toque de exceso de limpieza también. A veces son exageraciones en la limpieza. Uno dice, pero ¿qué niña más limpia yo tengo? No, es que hay una acción inconsciente de quererse limpiar porque se sienten sucias internamente, porque participaron en una actividad sexual inadecuada con alguien casado, algún familiar o con el mismo sexo. Entonces quieren limpiarse y se bañan, son exageradas al cortarse las uñas. Esas exageraciones hay que prestarle atención, hermano, porque no son normales. Una cosa, una niña que se quiera atender, pero hay exageraciones y uno se va dando cuenta porque uno conoce a sus hijos. Si siempre ha sido así, bueno, pudiéramos decir que es un rasgo de su personalidad. Pero si de repente notamos un cambio, que eso empieza a suceder a partir de un tiempo X, entonces usted tiene razones para creer que algo está pasando. Y no use el tema violación de inicio, no empiece así, por favor. Lo puede espantar y asustar muchísimo. Sí, mi hermana. Bueno, gracias, gracias. Bueno, son las 8:30. Yo no sé si quieren, no, en otra oportunidad, como decía la hermana Marily, se hace disponible poder, ya que unas han oído preguntas también y que quizás después, quería preguntar esto o algo, pero yo hablo con la hermana y podemos schedule para poder tener otra reunión también aquí, para poder no venir delante del Señor y usar esa sabiduría que viene del Señor para no servir a aquellos que están alrededor nuestro, para no poder venir con la palabra y darles vida. O sea que, sí, ¿cómo les parece entonces? Después, si quieren, pueden mandar por el chat. Ahí podemos poner y quizás podemos coger las preguntas antemano y mandársela así. Pero agradecemos mucho, mucho. No sé si ya una tiene otra pregunta que quiere ya expresarla ahí. Perdón, Adriana, el chat está deshabilitado, no se puede escribir, pero definitivamente hablo por mí, necesitamos una segunda parte.
Una segunda Tan bello, mi sesión. hermana. Definitivamente. Prepárate con el tema de los videojuegos, por favor. Uy, interesantísimo ese tema. Sí, utiliza muchos reforzadores. Ahí hay toda una maquinaria trabajando para crear attachment de nuestros hijos hacia los juegos, los videojuegos. Hay todo un andamiaje a nivel del cerebro, pero también conductual. Tiene manera de evadir la realidad y de mantenerse niños. Tenemos hombres de 26, de 32, que su gran gloria es decir que son gamers, porque hay una cultura de mantener a los hombres como niños, porque la Biblia le dio esa autoridad al varón. Entonces, cuando Satanás no puede agredir de una manera, trata de dañar el diseño por otra vía. Entonces, ¿cómo tú impides que haya un liderazgo adecuado en una familia? Cuando el que se supone que el líder es un niño. Y hay muchas maneras de lograr eso. Y ¿saben qué? La mamá contribuimos muchísimo a eso. Mimamos a nuestros varones, porque por mucho que nos moleste, tenemos un matriarcado muy fuerte y tenemos un machismo muy fuerte. Le hacemos cenas a hijos de 20 años que no están trabajando y que no es que llegan tarde de la universidad, los pobrecitos. No, se la hacemos y es tremendo. Y pasa aún allá, yo sé que allá todos es más independiente y cada quien se atiende, pero la verdad es que la mamá latina sigue siendo latina en el país que viva y consiente cosas que a sus varones ya no debería hacerlo por ellos, me refiero. No es maltratarlo, pero es obligarlos a crecer. Imagínense un varón de 23 años, 24, 25, donde llega a una casa, donde mami se encarga de lavarle la ropa y doblársela sobre la cama. Su única labor es ponerle en la nevera, en la gaveta. Le hace su cenita, le hace su cenita. La boca fría. Ni siquiera le pide que él es responsable de pagar ninguno de los servicios de la casa. ¿Para qué se va a casar, hermana? Yo vivo en un 5 estrellas, me lo hacen todo y no doy un peso. ¿Para qué se va a casar? Entonces son fluctuantes en las relaciones de pareja, porque cuando la chica empieza a pedir que la relación se formalice, entonces hay que correr, hay que irse, porque la cosa se pone seria, ya se le está exigiendo que sea hombre, a alguien que tiene edad de hombre, pero no cultura de hombre adulto. Pero eso será para otro día, hermanas. Mire, no quiero despedirme sin decirle que hay dos recursos que le van a llegar. La hermana Adriana tiene un video de Paul Washer extraordinario que hay que verlo de rodilla en oración, con la certeza de que Dios nos ha dicho que Él está de nuestro lado, pero con la urgencia de que entiende los tiempos que vivimos, para que no quedemos en caos. Pero el hermano Paul Washer hace un llamado de atención muy tremendo a nosotros los padres. Y el otro recurso es un correo a través de Yari, que les dije que es la primera parte de dos correos que se enviaron como con viñetas, con bullets, de un resumen de cosas importantes del libro de Get Off My Case, de cómo tratar con un joven que tiene que entender que lo amo, lo respeto y lo quiero, pero que él no va a hacer lo que quiere en esta casa, porque en esta casa gobierna Cristo. Amén. 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 Y gracias. Sí. A ti, mi hermana querida. ¿Quién nos despide en oración? ¿Iba a decir algo, Yari? No, dije amén Oh, a ok. todos. Bueno. Elvira, ¿tú nos puedes despedir en oración? ¿Yo puedo hacerlo? ¿Sí? Yari. Ok, gracias, Yari. Oh, Señor, te alabamos y te bendecimos. ¿Cómo no darte las gracias, Señor, por tu inmenso amor? Señor, porque tú nos cuidas, Señor, porque tú miras nuestra falta de conocimiento, Señor, y aún ahí tu misericordia está nueva. Gracias. Gracias porque al sentirnos, Señor, que no sabemos, Señor, sabemos que la sabiduría proviene de ti. Gracias, Señor, porque buscamos en el lugar correcto. Quita toda, Señor, interés de buscarlos en filosofías humanas, en sabiduría humana, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hijos, por cada uno de ellos, con sus particularidades, Señor.
Muchas gracias. Gracias porque fueron un regalo para nosotros, Gracias. Señor. Y gracias por el reto que es, Señor, encaminarlos a ti, nuestro primer ministerio evangelístico, Señor. Gracias. Gracias, Señor, te damos por cada uno de ellos. Te pedimos por la vida de ellos, Señor. Tú sabes, Señor, las diferentes edades Sí, y las Señor. situaciones que ellos están pasando, sean de 5, de 7, de 15, de Sí, 20 o de 25 o de 35 años que ellos tengan. Sí, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos bendiciones especiales para Marily, que no ha estado, Señor, también trayendo, Señor, tu consejo, el consejo tuyo, Señor, y la sabiduría, Señor, que solamente puede provenir de ti. Gracias, Señor, bendícela a ella y en todo lo que ella está haciendo, Señor, para ayudar a tantas personas y tantos jóvenes, Señor. Gracias, Señor, y acompáñanos y pon ansias en nosotros para buscar en tu palabra, en oración y en tantos otros recursos de personas con buenos consejos, Señor. Consejos que provengan de ti. A ti sea la gloria y acompáñanos a cada uno en el resto de este día, de esta noche. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. 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 También, hermanas, voy a poner junto una lista de los libros. Por ejemplo, el de menopausa, necesito leerlo. O sea, voy a... Hermana Adriana, no. Hermana Adriana, no. Yo lo necesito leer. A ella le falta 10 años, a Adriana, todavía. Adriana. Yo tengo más que usted, Amarilis. Ah, Anyway. mami dice, Adriana es tan hermosa. Digo yo, sí, mami. Más bien hay que pedir un cargamento de libros para algunas. Pero voy a poner una lista ahí y como siempre decimos, no, es la palabra en cual vamos. Eso es nuestro fundamento, esa es la verdad, eso es lo que va a cambiar, pero reconociendo que estos hermanos han estado delante del rostro de Dios, han sido transformados, han recibido y dan al cuerpo. Y el Señor los usa de esa manera y por eso no podemos aprovechar sin dejar de mirar en la palabra del Señor. Ahí está que les amo mucho a todas y vamos a mandar esos links o packages ahí. Esmeira, ay, qué linda. Esmeira está bella, yo me siento como que tengo a mi vecina de al lado. Esmeira, yo no te quiero decir algo, pero mira, están grabando esta videoconferencia, así que esto quedará para la posteridad. Para la historia. Esmeira, lo voy a mandar a su esposo. Claro, él siempre te ve. Señora, El placer ha sido mía, hermana. hermana. Ahorita, sí. Yo estaba en Sam's ahorita, en Rolo. ¿Ustedes pueden creerlo? No, eso no importa, eso no pasa en la República Dominicana, pero aquí sí. Yo he ido a Walmart también. ¿Cómo si nada? Doña Florinda Dominicana. Les prometo que en la segunda parte me voy a peinar. Eso para comprometer a Marily. Exacto. Gracias, Marilis. Ay. Hermanas, mi privilegio. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Gracias. Marilis, Buenas por a todas. todo.